del mundo en el que me encuentro. Les doy la bienvenida a este evento. Hola Fabián, qué bueno verte. Quienes quieran prender sus cámaras, por favor adelante, así me van haciendo caras de que vamos bien, vamos mal, vamos regular. También pueden escribir en el chat en cualquier momento para yo no sentirme como una loca aquí hablando sola, aunque hoy estoy acompañada, les voy a mostrar. Hoy me acompaña este amigo que se llama Flexi y este otro amigo que se llama Jaramillo. Los voy a ir poniendo por acá y los vamos a ir utilizando. Voy a admitir a un par de personas más. Y bueno, mi nombre es Sara Múnera. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en este webinario que estamos haciendo sobre la evaluación del usuario y la selección de la silla de ruedas. Yo soy fisioterapeuta, soy colombiana, soy magíster en ciencias de la rehabilitación, proveedora de sillas de ruedas y entrenadora en sillas de ruedas en los cursos que tiene la Organización Mundial de la Salud, y soy también proveedora de productos de apoyo certificada por RESNA. Por aquí Marcelo nos saluda, kinesiólogo de Argentina, Córdoba, lesionado medular C6. Qué bueno tenerte aquí, Marcelo, para que nos des también tus opiniones y apreciaciones desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista también como usuario. Me alegra mucho que estés con nosotros. Yo creo que después de 1 año y medio de pandemia todos sabemos manejar Zoom, pero les tengo aquí estas recomendaciones generales. En la parte de abajo tienen una barra negra. Pueden utilizar esa barra negra para poner en silencio su micrófono y quitar el silencio de su micrófono, y para encender y apagar el video. Como les digo, si alguno o alguna se siente cómodo con la cámara prendida, perdón, pues sería maravilloso para yo poder también verlos y sentir un poquito más de retroalimentación con lo que estemos haciendo. Muchas gracias, Fran. Tengo dos pantallas, entonces aquí los veo a ustedes y aquí veo mi presentación, entonces me van a ver un poquito para acá y para allá. Ustedes pueden ver la lista de participantes por si sienten que puede haber por ahí algún amigo y quieren mirar quién está con nosotros. Pueden hacer clic en la parte de abajo en participantes y mirar la lista de todas las personas, y también pueden utilizar el chat para escribir en cualquier momento. Ya tenemos a 32 personas en la sala, maravilloso. Nos voy a pedir, por favor, a todos los que estamos conectados en este momento que nos renombremos para saber de qué parte del mundo estamos conectados. ¿Sí? Entonces, para eso van a ir a la lista de participantes. En la lista de participantes van a encontrar su nombre, generalmente es el primero que aparece. Le van a dar clic al botoncito que dice más y luego le van a dar clic en renombrar. Ahí van a poner su nombre y de dónde nos están acompañando, de qué lugar del mundo. Voy a dar unos minuticos para quienes no lo han hecho puedan hacerlo, y yo también lo voy a hacer. Hola Viviana, qué bueno verte. Voy a poner más grande sus caras porque ya veo que muchos se animaron a abrir la cámara, lo cual me encanta. Muchas gracias. Entonces vamos a la lista de participantes, cada uno se puede renombrar ahí, yo voy a hacer lo mismo. Maravilloso. Entonces estoy viendo a Cristian de Nicaragua, a Cristina Nieto, que no se ha renombrado, pero que sé que es de Colombia. Fabián también de Colombia, Fran de Brasil, Marcela Sánchez es de Colombia, Helen de Nicaragua, Jorge de El Salvador, José Luis de México, Juli de Colombia, Lisette, todavía no sabemos de dónde es, Marcelo de Argentina, hay otras personas de Argentina, María Camila también de Colombia, de Chile, de Uruguay, Nidia desde Canadá, Nuria de Argentina, Pauli de Colombia, de Lima, Perú, México, República Dominicana, Nicaragua. O sea, aquí estamos con mucha gente de todo Sudamérica y Centroamérica. Qué emoción tenerles aquí. Y por ahí a alguien se le fue unos dibujitos en mi pantalla, ya los voy a limpiar. Listo.
Entonces recuerden que pueden utilizar en cualquier momento el chat. Yo lo voy a estar mirando todo el tiempo para que esto sea un poco más conversado. Si en algún momento necesitan soporte técnico, pueden escribirle directamente en el chat a Crítica, donde dice todos, buscan a Crítica y ella les puede ayudar con lo que necesiten. Y estoy muy emocionada de contarles que tenemos nuevo Instagram. Aprovechen y nos buscan y nos siguen de una vez. Aparecemos en Instagram como @ISWP2015. Entonces sería súper maravilloso si hay partes de este webinario que les parezcan muy interesantes y que quieran compartir con colegas, pues que aprovechen, le tomen fotico, los pongan en sus historias y nos tagueen para nosotros poder compartir también y poder seguir creciendo nuestra red. Y antes de comenzar con este tema de hoy sobre evaluación del usuario y selección de silla de ruedas, quisiéramos preguntarles si se conectaron al webinario anterior. Lo que tenemos... Crítica nos acaba de escribir por el chat, de compartir por el chat el Instagram de ASWP. Crítica, would you mind sharing in the chat as well the link to this meeting? Because we have a question regarding someone else joining this meeting right now. Y entonces Fabián nos acaba de preguntar, thank you, si algún profesional quiere unirse, se puede unir al clic de la reunión o solo los inscritos. Se puede unir cualquiera, Fabián, al link de la reunión. Si todavía quieren compartirlo, estamos a tiempo y Crítica ya nos va a enviar el enlace también por ahí por el chat. Ahí está, por si quieren compartirlo con sus amigos. Admin nos pregunta cómo puede renombrarse, por supuesto. Vas a la lista de participantes que está en la parte de abajo, si estás desde un computador, le das clic ahí, en participantes, tu nombre debe ser el primero que sale, buscas más y luego le das clic en renombrar. Y ahí pones tu nombre y de qué lugar del mundo te estás conectando. Crítica, can you share the first poll question, please? Ya algunas personas nos han contado por ahí, ay, se me olvidó hacerles esta pregunta antes, espérenme. Cuéntenos a qué se dedican. ¿Quiénes tenemos por aquí en la llamada? Fisioterapeutas, OPT, terapeutas ocupacionales, OT, PIO, o sea, ortesistas y protecistas, médicos de rehabilitación, enfermeros o enfermeras, trabajadores sociales, investigadores. Vamos a dar otros minutos para que el resto de ustedes pueda contestar. Muchas gracias. Les voy a compartir entonces los resultados. Y la mayoría son terapeutas físicos, algunos terapeutas ocupacionales, algunos investigadores. Súper, bueno, muy emocionante tener un grupo de clínicos. Fabián nos dice protesista por ahí por el chat. Súper, muchas gracias, Fabián. Gracias. Crítica, if you can share the second question, please, that would be great. Y creo que ahora sí la pregunta que se viene se relaciona con nuestro webinario anterior, exactamente. Ya por aquí en el chat nos contaron Sofi que sí estuvo. Nos contó también Selene que no pudo participar. Ahora aquí todos nos pueden responder si pudieron participar o no. Más de la mitad de ustedes ya han votado. Vamos a dar otros minutitos para que puedan terminar de votar. Ese seminario, o ese webinario mejor, porque es un seminario web, lo hicimos en mayo, parece que fue ayer, fue sobre las bases de la provisión en sillas de ruedas y tenemos el enlace disponible en nuestro canal de YouTube, también se los podemos compartir. Nos cuenta Fran que es diseñadora y investigadora, súper maravillosa. Y Marce se equivocó de hora y no pudo asistir al webinario, pero ya vio la grabación. Qué bueno. Entonces, por aquí les voy a compartir esos resultados. Y un 45% sí participó del anterior, maravilloso. Tenemos un 55% de nuevos que no participaron. Entonces, bueno, bienvenidos y de una vez anoten la fecha para el siguiente webinario que tenemos programado,
que será el martes 21 de septiembre a las 11 de la mañana, hora de Estados Unidos. Y Crítica nos acaba, es una experta crítica, yo no sé ya cómo sabe que estamos hablando de YouTube mientras hablamos en español, porque miren, nos mandó el enlace a la grabación 1. Crítica, you rock, thank you very much. Entonces ahí tienen ese enlace para que puedan ver. Les recordamos también que les estamos invitando a certificarse como proveedores de sillas de ruedas. El proceso para certificarse es muy sencillo. Denme un segundito, yo miro algo por aquí. El proceso para certificarse es muy sencillo. Simplemente hay que registrarse y ser parte de la Sociedad Internacional de Profesionales de Sillas de Ruedas, pasar un examen de conocimiento básico, completar un entrenamiento virtual sobre ética y profesionalismo, pasar un examen sobre ética y profesionalismo y tener una carta de un supervisor o instructor explicando que efectivamente trabajamos en la provisión de sillas de ruedas y por último pagar pues lo que sea necesario según el lugar del mundo en el que vivimos. Si alguno de ustedes todavía no es proveedor certificado y está interesado, ahí en la presentación tienen el correo de Crítica, es criticak@wheelchairnetwork.net y con seguridad ella les puede ayudar en todo el proceso de certificación. La idea es que cada vez haya más profesionales certificados para que subamos un poquito, digamos, los estándares y la barra de los conocimientos que debemos tener para entregar este tipo de productos. Entonces, los animo y las animo a que puedan empezar este proceso. Entonces, los objetivos de aprendizaje para nuestra sesión de hoy, la idea es que al finalizar este webinario, ustedes puedan enumerar los pasos para realizar una evaluación práctica del usuario, reconocer la importancia del contexto en la selección de sillas de ruedas y relacionar los hallazgos de la evaluación del usuario con la silla de ruedas adecuada. Y nos vamos a centrar específicamente en el punto 1, porque precisamente es eso lo que nos va a permitir entender mejor ese contexto y poder seleccionar el producto apropiado según esas necesidades del usuario. Muy importante que recordemos que todo lo que hacemos siempre debe basarse en el proceso de suministro recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Hoy vamos a hablar de dos de los pasos, que son el paso de estudios, el paso de prescripción, pero que es muy importante que tengamos en cuenta que esto está dentro de otros pasos del proceso de suministro, en el cual hay muchos más actores, y que la persona siempre debe estar en el centro de todo lo que nosotros hagamos, la persona, su familia y su contexto. Y alrededor de eso, pues están estos pasos de suministro, pero está también el personal, las políticas, los productos, tantas cosas que vimos en nuestro webinario número 1 y que son fundamentales para poder asegurar un acceso apropiado a los productos de apoyo. Se me ha perdido el chat, denme un segundo. Ya lo tengo por aquí, muchas gracias. Se me volvió a perder, listo. Listo, entonces vamos a hablar de la evaluación del usuario, particularmente de todos esos pasos, digamos, que nosotros debemos hacer para lo que en inglés llaman hands-on assessment, o sea, evaluación con nuestras manos. Además de esa parte de evaluar con nuestras manos, hay otra parte que se relaciona con la entrevista, que es fundamental, en la cual vamos a conocer para qué necesita la persona la silla de ruedas, por dónde va a utilizarla, cómo va a utilizarla, a pensar en los espacios con los que esa silla de ruedas va a tener relación para poder recomendarla de manera adecuada, pero como les digo, nos vamos a centrar más como en esa parte de evaluar con nuestras manos. Y eso significa poder entender y comprender el cuerpo de la persona. Que cuando yo veo sentado con una retroversión pélvica, yo ya sé eso, qué significa para la persona y cómo se relaciona con el resto del cuerpo hacia arriba, cómo esa retroversión pélvica puede relacionarse con la columna, los brazos y la cabeza, y cómo se relaciona también con el resto del cuerpo hacia abajo, con la pelvis, cómo se relaciona esa pelvis con los miembros inferiores. Y cuando yo comprendo eso de verdad, voy a poder entender las necesidades de la persona. Entonces, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de cuando vemos a alguien, y vamos a coger aquí
a mi amigo Jaramillo. Se llama Jami en inglés, pero yo lo llamé Jaramillo en español. Entonces, cuando vemos a alguien sentado así y decimos, no, yo quiero mejorar esta postura, voy a ponerle algo aquí en la cabeza para posicionarlo bien, ¿cierto? Pero resulta que la necesidad de posicionamiento no viene desde la cabeza, viene desde la pelvis, que está en retroversión. Y si yo logro ponerla en anteversión y dar soporte, mejoro la postura de la cabeza. Entonces, por eso es que es tan importante realmente comprender el cuerpo de la persona y no adelantarnos a saltar hacia el producto, a saltar hacia la solución, si no entendemos a profundidad de dónde nace el problema. Entonces, cuando evaluamos con nuestras manos a la persona, pues hay 4 pasos, digamos, para poder hacerlo. El primero es evaluar a la persona en sedente, luego evaluamos a la persona en la camilla, evaluamos la pelvis y cómo la pelvis se relaciona con las piernas y con el resto del cuerpo, y miramos si esa postura de la pelvis es flexible o estructurada. Y les cuento que en el webinario que hicimos de este mismo tema en inglés, porque lo estamos haciendo en 2 idiomas, alguien nos contó que ya no se le llama más flexible o estructurado, porque uno siempre es flexible, ¿sí? Si yo estoy en esta posición, en esta escoliosis, puede que hacia neutro no llegue mi cuerpo, pero sí puede que se siga colapsando mucho más y eso le da cierta flexibilidad. Entonces, como se llama ahora, esto es si se puede reducir, si puede venir a neutro o si no se puede reducir, si no se puede llegar a neutro. Entonces voy a estar utilizando como las 2 terminologías porque sé que esta es más nueva o puede ser más nueva para muchos de nosotros. Luego entonces de comprender el cuerpo en sedente y en la camilla, hacemos la simulación manual para simular con nuestras manos y con lo que tengamos en nuestro consultorio cómo posicionaríamos a la persona en la silla de ruedas. Y solamente en ese momento realizamos la toma de medidas. Recuerden que si quieren en cualquier momento hacer un comentario, pueden hacerlo. Si quieren escribir por el chat también sus comentarios, por aquí los estoy leyendo. Entonces es muy importante que siempre que evaluamos, primero observamos lo que está pasando en el cuerpo de la persona. Luego pasamos a utilizar nuestras manos para tocar el cuerpo de la persona y comprender mucho mejor eso que observamos. Y por último, registramos para que no se nos vaya a olvidar qué fue eso que vimos, porque luego esto lo vamos a relacionar con la silla de ruedas. Este registro lo podemos hacer en la historia clínica, por ejemplo, quienes tengan acceso a ese tipo de formas de registrar la información, o lo podemos hacer también pues en notas, pero es muy valioso cuando puede quedar en la historia clínica porque otros profesionales pueden tener acceso a esa información también. Cuando hablamos a la persona en sedente, entonces, que sería el primer paso, vamos a evaluar a la persona en el equipo actual y por fuera del equipo. Y cuando hablo del equipo me refiero a la silla de ruedas y sistema de posicionamiento que estoy usando en ese momento. Entonces, cuando llega la persona, yo ya estoy observando cómo se propulsa, cuál es la posición que asume, si esa posición es estable y le permite utilizar sus brazos o sus miembros superiores para hacer otra actividad, o si es una posición que es inestable y tiene que estar sosteniéndose, por ejemplo, de los apoyabrazos para sentirse cómodo o cómoda. Entonces, todo eso ya me va dando a mi información de cómo se propulsa, de cómo está la postura. Luego yo le pido a la persona que haga una transferencia hacia la camilla. Ahí también ya estoy teniendo información importante, ¿cierto? Cómo realiza transferencias, cómo maneja su silla de ruedas, sabe poner los frenos para transferirse, no sabe poner los frenos, por ejemplo, tanto la persona como el cuidador. Y algo que a mí me gusta mucho hacer cuando la persona sale de la silla de ruedas es mirar el equipo, porque les da información muy, muy interesante. Por ejemplo, es muy común ver que una parte de un lado mejor del respaldo o un lado del asiento se ven más desgastados. Entonces quiere decir que la persona está haciendo más presión ahí. Miren que no tenemos mapa de presión para evaluar eso, pero simplemente con la observación ya sabemos que si este lado de acá se ve más desgastadito, creo que alguien se quitó el silencio del micrófono, no sé si nos quieran comentar algo o si fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo, sorry. No te preocupes, pero bienvenidos todos tus comentarios.
Súper, entonces vemos mucho, por ejemplo, que un lado del respaldo es más delgadito, del asiento es más delgadito, o se ve un poquito más gris clarito y el otro más negro, entonces eso nos puede ir dando información sobre cómo se está sentando la persona ahí. Y otra cosa importante cuando miramos el equipo es mirar los ángulos que tiene el equipo. ¿Cuál es el ángulo entre el respaldo y el asiento? Está muy abierto, por ejemplo, está a 90, está muy cerrado, y yo ya sé, ay, este ángulo está tan cerrado, entonces quiere decir que la persona va a tener una buena flexión de cadera, ¿cierto? En teoría, si está bien configurada la silla, o ay, este ángulo está súper abierto, a lo mejor esta persona no logra una flexión de cadera de 90 grados. Y ya cuando vemos a la persona, hay 3 tipos de sedente que podemos evaluar. El primero es el sedente independiente, que es la posibilidad de que la persona levante ambos brazos y se mantenga bien posicionado. Eso quiere decir que tiene buen control de tronco, que tiene buena fuerza en los músculos del tronco y que posiblemente simplemente con un buen cojín, que es lo primero que utilizamos cuando hablamos de posicionamiento, que simplemente con un buen cojín y con un buen respaldo ya va a ser suficiente para esa persona y no va a tener como necesidades adicionales. Si cuando le pedimos a la persona que levante ambas manos, ahí mismo la persona baja una mano para apoyarse, no logra hacerlo, quiere decir que realiza un sedente con ayuda de las manos. Es muy posible que esta persona vaya a necesitar, además del cojín y el respaldo, soportes laterales en el tronco que le permitan precisamente mantener su tronco donde lo necesitamos para que la persona pueda utilizar sus miembros superiores para realizar actividades, ¿cierto? De nada sirve tener una silla de ruedas si yo tengo que estar pegada de los apoyabrazos o de las llantas para poder estar en posición, ¿cierto? Yo tengo que ser capaz de utilizar mis brazos para realizar diferentes actividades. Y si incluso la persona no es capaz de mantener la posición sedente con ayuda de las manos, entonces tenemos a alguien que necesita apoyos externos para esa postura sedente. Algunas veces con un respaldo y unos soportes laterales puede ser suficiente, pero muchas veces se necesita un sistema moldeado para acomodarnos a las necesidades posturales que tiene la persona. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos en la evaluación sedente? Háganme caritas. Gracias, Vi. Cuéntenme por ahí por el chat. Si alguien quiere quitarle el audio al micrófono también, súper. Yo aprovecho y tomo té. Maravilloso, muchas gracias. Entonces pasamos a la segunda parte, que es la evaluación en camilla. Pedirle a la persona, como les conté ahorita, que haga esa transferencia por fuera de la silla de ruedas nos va a dar mucha información de cómo la persona está usando su silla y de cómo el cuidador, por ejemplo, está ayudando. Y ese puede ser entrenamiento adicional que podamos recomendar en uno de los últimos pasos, el penúltimo, que es el entrenamiento al usuario. Y lo más interesante es que la gravedad, cuando estamos en supino, es nuestra amiga. Entonces, cuando estamos en sedente, la gravedad siempre nos está empujando y un cuerpo bien pesado en esta posición va a ser muy difícil poder posicionarlo de forma adecuada. Pero si estamos en supino, la gravedad antes nos va a ayudar a abrir, nos va a ayudar a que la persona esté un poquito mejor posicionada y ahí vamos a poder evaluar mucho mejor la pelvis. Imagínense, si yo tengo el peso del tronco más el peso de la gravedad o como la gravedad se sentiría, ¿yo cómo voy a hacer para saber si esta retroversión pélvica que tiene Jaramillo es flexible o estructurada? Tengo que tener demasiada fuerza en mis manos para lograr mover no solo la pelvis, sino también de ahí para arriba todo. Mientras que si estoy en supino, yo solamente voy a ser capaz de mover, pues solamente voy a necesitar mover la pelvis y voy a saber efectivamente si es flexible o estructurada de una manera mucho más fácil. Bienvenida, Juliana, qué bueno tenerte por acá. Crítica nos va a ayudar ahora lanzando una pregunta más para ustedes y respondan súper sinceramente, esa es la idea. La pregunta es si siempre les piden a sus usuarios que se bajen de la silla de ruedas para realizar la evaluación o si algunas veces no.
Ya somos 57 personas en este webinario en vivo. Qué emoción, muchas gracias a todos. La mitad de ustedes han respondido. Vamos a dar un par de segunditos más para quienes quieran terminar de responder. Les voy a compartir los resultados. Entonces, el 88% de nosotros sí le pide siempre, siempre, siempre a un usuario que realice la transferencia. Vivi dice, como que no cree mucho, Vivi, te veo meneando la cabeza. Y el 13% dice que no. Hola, Caro, buen día. Perfecto. Entonces, ya sabemos la importancia de esto, ¿cierto? Es algo que vale la pena, que nos va a tomar más tiempo, por supuesto que nos va a tomar más tiempo, pero que va a ayudarnos a asegurar que lo que prescribimos sí es adecuado. Entonces es preferible tomarnos, qué sé yo, 10, 15 minutos más y atrasarnos con la siguiente consulta que prescribir esta silla y luego que eso no le sirva al usuario, ¿cierto? Entonces es bien importante pedir a la persona que haga esa transferencia. Obviamente, si la persona desea no transferirse, porque también puede pasar, entonces nosotros les explicamos cuáles son las desventajas si no se transfiere, hasta dónde puede llegar nuestra evaluación excedente y si la persona decide pues continuar así, también es respetable y es importante siempre la persona en el centro de nuestros servicios. Y qué emoción tener por aquí a Beeline Wheelchairs en Guatemala. Bienvenido, Mark. Qué bueno tenerte con nosotros. Entonces ya cuando la persona está en supino, en nuestra camilla, tenemos que mirar si podemos colocar la pelvis en una posición neutra en los 3 planos de movimiento y ya los vamos a recordar. Luego de que miramos si la pelvis puede estar neutra, vamos a mirar si podemos alinear el resto del cuerpo, el tronco, los brazos, la cabeza, las piernas, para que también queden lo más neutro posible. Y luego mirar si podemos mover pasivamente la pelvis en esos 3 planos de movimiento. Entonces, cuando vemos la pelvis de frente, la estamos viendo en el plano frontal. Aquí se las voy a mostrar en flexi, ¿cierto? Cuando vemos la pelvis de lado, funciona mejor acordarse en inglés, from the side, es la vista sagital. Y cuando vemos la pelvis desde arriba, from the top, es la vista transversa. Me gusta en inglés porque ahí están los nombres de cada una de las vistas mucho más fácilmente explicados. Entonces, el plano frontal, plano sagital y en el plano transverso. Y nosotros queremos mirar si logramos que la pelvis se mueva, primero, que llegue a neutro en estos 3 planos y anotamos, registramos cada uno de esos planos. Pelvis llega a neutro en el plano frontal, con una oblicuidad en el plano transverso y llega a neutro en el plano sagital, por ejemplo. Y entonces simplemente para recordar que en el plano frontal podemos tener oblicuidades pélvicas, ¿cierto? Que un lado de la pelvis esté más alto que el otro. En el plano transverso vamos a tener rotaciones, que un lado de la pelvis esté más atrás que el otro. Y en el plano sagital vamos a tener anteversión pélvica o retroversión pélvica. Entonces observamos que efectivamente podemos realizar todos esos movimientos con la pelvis. Y les puse acá unas estrellitas para recordar dónde está la espina ilíaca anterosuperior, que es donde ponemos nuestros pulgares. A partir de ahí enrollamos la pelvis con nuestras manos y es una forma muy fácil de poder evaluar la pelvis. Obviamente, pues en este pequeñito no es tan visible, pero entonces ponemos los pulgares en esas crestas o en esas espinas ilíacas anterosuperiores. A partir de ahí enrollamos la pelvis y quedamos con mucha facilidad para manipular la pelvis en todos los planos de movimiento y poder evaluarla. Después de que ya tenemos claro esa parte, vamos a pasar a la relación que tiene la pelvis con los miembros inferiores. Y ahí evaluamos primero el ángulo muslo-tronco. Aquí se los voy a señalar, voy a ver si soy capaz. El ángulo que hay entre el muslo y el tronco de la persona.
O también es conocido como la flexión de cadera con pelvis neutra. ¿Por qué con pelvis neutra? Porque si ven acá, tenemos flexión de rodilla. ¿Eso qué quiere decir? Que los isquiotibiales no están generando un efecto en la pelvis. Aquí les voy a mostrar también con Jaramillo. Los isquiotibiales inician aquí en las tuberosidades isquiáticas y se insertan luego en la tibia. Si yo tengo la cadera flexionada y unos isquiotibiales súper elongables, yo voy a ser capaz de mover la rodilla sin que se me mueva la pelvis. Lastimosamente, los isquiotibiales de muchos de nuestros usuarios y de muchos de nosotros no tienen esa capacidad de elongación. Entonces, si yo tengo unos isquiotibiales tensos y voy a estirar la rodilla, miren que ni siquiera soy capaz de hacerlo con Jaramillo, ahí mismo voy a tener una retroversión pélvica, porque los isquiotibiales van a estar jalando. Entonces, para evitar eso, en la primera parte de la evaluación, yo flexiono lo máximo que pueda la rodilla y evalúo simplemente cuál es el ángulo que logra hacer la persona entre el muslo y el tronco, todavía con una pelvis neutra. Entonces, sostengo la pelvis en una posición neutra, la posición que yo considero que es necesaria para esa persona, y empiezo a flexionar la rodilla, la cadera, perdón, con la rodilla flexionada, y miro, siento en mi mano, donde tengo la pelvis, si en algún momento eso colapsa hacia atrás. Si siento que yo colapsa, yo no quiero que la persona esté en retroversión, porque ya sabemos todo lo que eso genera en el resto del cuerpo. Entonces, si yo sentí que aquí en este ángulo empezó a colapsar, entonces abro un poquito más ese ángulo para promover esa posición apropiada. Se me fue ahí una supercifosis. Para promover esa posición adecuada de la pelvis. Esa sería la primera parte de la evaluación de la pelvis y los miembros inferiores. Perdón. Y ya luego de eso, sé cuál es el ángulo que yo quiero en la cadera. Digamos, va a ser un ángulo un poquito más cerrado de 90 grados, porque un ángulo un poquito más cerrado le va a permitir a esta persona tener una posición mucho más activa en su silla. A partir de ahí empiezo a evaluar el ángulo entre la pierna y el muslo. Si yo logro pasar los 90 grados y la pelvis sigue neutro, maravilloso. Eso quiere decir que la persona se puede sentar con un ángulo entre la pierna y el muslo de 90 y va a tener la pelvis neutra. Pero si yo llego a 90 y esos isquiotibiales están tan tensos que generan ahí mismo una retroversión pélvica, quiere decir que yo no puedo tener ese ángulo a 90. Tiene que ser menor para promover una buena postura de la pelvis. Entonces me devuelvo, flexiono un poquito más y posiciono la pelvis de manera apropiada. Sí, Fabián, estas maniobras involucran el uso del goniómetro. Exactamente. Yo primero pongo mi mano en la pelvis, encuentro el ángulo apropiado primero entre el muslo y el tronco para lograr esa posición y luego mido. Y yo ya sé que el ángulo muslo-tronco ideal de la persona es de, qué sé yo, 95 grados. Y luego evalúo el ángulo muslo-pierna con una pelvis neutra y me doy cuenta que es 85 grados. Y van a ver si no es algo que hagan ustedes comúnmente en su práctica, que es muy común que los usuarios con quienes trabajamos no logren un ángulo de 90 grados en las piernas o un poquito mayor con una pelvis neutra. Entonces siempre vamos a necesitar un ángulo menor entre el muslo y la pierna. Eso quiere decir que los reposapiés van a tener que estar un poquito más hacia atrás y que si no los ponemos allá, la persona va a tener la rodilla más adelante, eso le va a generar retroversión pélvica y todo lo demás en la postura se ve afectada. Exactamente, debemos mirar si la pelvis colapsa. Si colapsó, cerramos un poquito más el ángulo, nos devolvemos un poquito más en el movimiento y ahí sí evaluamos. Y Mark nos pregunta si hay algún participante de Ecuador por aquí. Sí, siéntanse libres de contactar por aquí por nuestro chat. Les doy tiempo para que absorban todo esto, es demasiado, es súper interesante.
Y también debemos mirar si esa postura de la pelvis es estructurada o flexible o si reduce o no reduce hacia neutro. Entonces, me mostremos con este caballero. Por aquí tengo el asiento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, o si Flexi tiene una oblicuidad pélvica, hay un lado de la pelvis que está más arriba que otro. Yo intento reducir esto a neutro, pero cuando muevo esto, se me mueve el otro. Y cuando muevo esto, se me mueve el otro. Quiere decir que no es flexible, no reduce, ¿cierto? Si yo siento a Flexi en una superficie plana, miren lo que va a pasar con el resto del cuerpo. Como nuestro cuerpo es súper inteligente, no nos va a dejar mirando de lado todo el tiempo, sino que va a compensar y vamos a tener luego una escoliosis. Por eso siempre que evaluamos la postura, debemos empezar evaluándola por la pelvis. Porque muchas veces asumimos, es que tiene escoliosis, sí, pero ¿de dónde viene esa escoliosis, cierto? Y posiblemente si hacemos algo en la pelvis, podemos modificar eso. Entonces, si sentamos a una persona con una oblicuidad que no reduce hacia neutro, en una superficie firme, pues miren lo que pasa. Entonces, lo que vamos a hacer, si esto no reduce, es aumentar el espacio, aumentar la base del cojín al lado de acá. La pelvis va a quedar así, pero igual ya estaba así, de cualquier forma, ¿cierto? Y ya voy a mejorar el resto de la posición del cuerpo. Entonces, eso es como lo que haríamos si efectivamente es estructurada o no reduce. Si es flexible, entonces vamos a hacer lo contrario, vamos a subir un poquito más al lado de acá para ayudarle a que llegue a neutro, como aquí lo logramos, y que eso nos ayude a mejorar el resto de la postura. Miren que todavía no estamos hablando del producto, todavía no estamos prescribiendo o recomendando ni la silla ni el cojín, pero ya sabemos, por ejemplo, dónde necesitamos que vayan los reposapiés, ya sabemos cuál es el ángulo que necesitamos entre el asiento y el respaldo, ya sabemos cómo necesitamos que sea el cojín, ya sabemos si necesitamos soportes laterales de tronco o no. Entonces, esto es lo bonito de hacer una evaluación detallada, que al momento de prescribir no me voy a poner a inventar, sino que efectivamente ya sé todas las cosas que necesito. Y aquí entonces llegamos a la simulación manual. Vamos a sentar a la persona en la camilla o en una superficie firme y vamos a empezar a simular con nuestras manos o con toallas o con sábanas o con lo que tengamos en nuestro consultorio, cómo imaginamos la silla de ruedas. Entonces, en este caso, imaginemos que la persona, el ángulo entre el muslo y el tronco de esta persona va a ser un poquito inferior a 90 grados, ¿cierto? Va a ser menor de 90. Entonces, por ejemplo, yo podría sentar a la persona y ponerle en la parte de aquí abajo como una toallita para ayudar a que esto suba un poquito. Luego, cuando prescriba la silla de ruedas, yo veré cómo resuelvo eso. Lo puedo resolver poniendo un cojín que sea más alto adelante que atrás. Lo puedo resolver haciendo que la altura general de la silla de ruedas adelante sea mayor que atrás, pero eso es otro paso. Por ahora simplemente estoy observando, como juntando todo lo que yo ya me imaginé en la cabeza y mirando si efectivamente funciona con el usuario. Entonces yo ya sé que aquí va a tener que ir acá. Si, por ejemplo, era una persona que necesita sedente, que necesita las manos para lograr el sedente, le va a pedir a alguien que se haga por detrás y que le ponga una mano acá y una mano acá, a ambos lados del tronco, simulando los soportes laterales de tronco, ¿cierto? Ya sabemos que los reposapiés no pueden ir por acá adelante porque esto nos colapsa la pelvis. Entonces flexiono la pierna, este no me deja flexionar más, pero flexiono la rodilla lo máximo o lo necesario y pongo aquí en la parte de abajo unos soporticos y así observo. Este es como el paso que nos ayuda a juntar todo eso de la evaluación, ¿cierto? Y observo, sí. Bueno, y no hablamos del cojín, ¿cierto? Si es flexible o estructurada esa pelvis, yo voy a tener que poner un poquito más de sábanas a un lado que al otro. Entonces uno mira, sí, logramos modificar esa pelvis. No, fue muy exagerado, es muy exagerado, quitémosle un poquito a este lado. Y entonces ya así, por ejemplo, sabemos cuántos centímetros o pulgadas va a necesitar el cojín tener extra a ese lado. Entonces miren que es un paso súper importante
porque es el que nos va a terminar de reafirmar todo para finalmente hacer luego la prescripción. Entonces, muy importante en todos los pasos y especialmente en este que podamos registrar todo eso que estamos viendo. Efectivamente, podemos utilizar una silla de ruedas con estas características, un cojín que necesitamos que a este lado sea 5 centímetros más alto que al otro lado. La persona logra un ángulo entre el muslo y el tronco de tanto, entre el muslo y la pierna de tanto otro, y ya vamos a hablar un poquito más de esos ángulos. Registrar todo eso para que no se nos olvide. Y luego de todo eso, tomar medidas. Entonces no es como, necesitas una silla, ven, siéntate, aquí te tomo las medidas y te fuiste. No, porque si no tenemos claro todo lo anterior, pues podemos tomar medidas de forma inadecuada. Por ejemplo, si tomamos la altura del sedente total, o sea, desde la parte de abajo de la pelvis hasta la cabeza, con una persona sentada así, nos va a dar una medida. Pero si evaluamos adecuadamente al usuario con todo esto que hemos hablado, nos damos cuenta que esta retroversión pélvica que estaba acá es flexible, que logra hacer anteversión y que logra hacer esto, obviamente esta altura cambia. Entonces, insisto, ¿nos va a tomar más tiempo? Sí, nos va a tomar más tiempo hacer una evaluación así. Pero vale la pena, por supuesto que vale la pena, porque nos va a asegurar que lo que entregamos efectivamente es adecuado para la persona. Y con relación a las medidas, pues hay un reto muy importante y muy grande, y es la amplia variación en el uso tanto de la terminología para tomar las medidas del cuerpo y de la silla de ruedas, pero también en la forma de tomarlo, ¿cierto? ¿Ustedes de dónde lo toman? ¿Desde detrás de la fosa poplitea o desde adelante? ¿Por dentro del cojín o por fuera del cojín, cierto? Para evitar esta variabilidad se creó esta guía o estos estándares para la medición de sillas de ruedas. Les recomiendo que lo descarguen. Lastimosamente por ahora solamente está disponible en inglés, pero es muy gráfico y tiene todos los dibujos sobre cómo tomar cada una de estas medidas y nos va a ayudar a tener un lenguaje en común para poder conversar sobre este tema, porque si yo hago muy bien mi proceso de evaluación, y creo que Florencia está por aquí, que en estos días hablábamos de eso, si yo hago muy bien mi proceso de evaluación y escribo muy bien todo, pero luego quien lee eso entiende otra cosa diferente, pues la silla no va a ser la apropiada para el usuario y no vamos a lograr eso que esperamos. Entonces hay muchas medidas que se pueden tomar, vamos a hablar de esto solo así como un brochacito, solo muy por encima. Las medidas lineares son las que normalmente tomamos siempre o casi siempre, que se toman o con una cinta métrica o con un caliper, no sé cómo se dice en español, si alguien sabe me cuentan, no me acuerdo. Pero resulta, gracias, calibrado, muy fácil. Pero resulta que las medidas lineares las hay de dos tipos, ¿cierto? Porque uno son las medidas del cuerpo de la persona y otra cosa son las medidas de la silla de ruedas. Entonces tenemos medidas lineares de la persona o del cuerpo y tenemos medidas lineares de la superficie de contacto, que se relacionan, por supuesto que se relacionan, pero son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos subrayado con amarillo la profundidad muslo-glúteo, así es como se llama estandarizadamente esta medida, profundidad muslo-glúteo. Y aquí tenemos la profundidad del asiento. Entonces, siempre es muy importante que podamos separar esas dos medidas. Cuando yo le tomo medidas al usuario, son las medidas del usuario. Y cuando estoy diseñando una silla de ruedas, son las medidas de la silla de ruedas con base en esas medidas que se tomaron al usuario. Es un reto separar estas dos medidas, sobre todo cuando hablamos de la espalda del usuario. Generalmente decimos altura del respaldo, pero no estamos midiendo el respaldo en la persona, sino que es la espalda de la persona. Es un reto, pero es bien interesante poder separarlas para poder entender que efectivamente son diferentes. Y también existen las medidas angulares. Esas medidas angulares existen en cada uno de esos mismos planos de movimiento que vimos ahorita, en el transverso, en el frontal y en el sagital. Y por supuesto, hay medidas angulares del cuerpo y hay medidas angulares de la superficie de contacto y vamos a ver algunos ejemplos. En las medidas angulares del cuerpo, entonces aquí estamos viendo a esta persona desde el plano sagital, from the side,
Y estamos viendo que hay una medida entre el muslo y el tronco. Los voy a ir anotando aquí con colorcitos. Entre el muslo y el tronco. Uy, y aquí hay otra. Entre el muslo y la pierna, ¿cierto? Por ejemplo. Esas son medidas relativas porque relacionan una parte del cuerpo con otra parte del cuerpo. Pero también hay medidas absolutas que relacionan una parte del cuerpo con un absoluto. ¿Qué son absolutos? La vertical o la horizontal. Entonces, si aquí relacionamos el tronco de la persona con la vertical, tendríamos el ángulo sagital del tronco, que también son medidas muy importantes que se pueden utilizar con más detalle. Fabián muy amablemente nos comparte la guía aquí en el chat, entonces si alguien quiere descargar de una vez el PDF, ahí les queda. Ya voy a leer tu comentario, Gustavo. Terminamos aquí con las medidas y ya te leo. Muchas gracias. Y las medidas angulares de la superficie de contacto también pueden ser relativas o absolutas. En las relativas volvemos a tener aquí, por ejemplo, la relación que hay entre el asiento y el respaldo, que se llama el ángulo asiento-respaldo. O la relación que tenemos entre el asiento y la superficie de soporte del reposapiés. Y cuando relacionamos esto con un absoluto, entonces ya van a ser medidas absolutas. Lo que queremos dejarles con esta parte es como un poquito abrir la mente a todas estas nuevas medidas que podemos empezar a utilizar, que se descarguen por ahí la guía, que puedan empezar a mirarla, porque realmente nos va a dar información muy, muy importante con relación a las necesidades de la persona. Este es el súper resumen. Entonces tenemos medidas en general. Las lineares o lineales, también se les llama, pueden ser o del cuerpo o de la superficie de contacto, y las angulares del cuerpo o de la superficie de contacto, y cada una de esas se divide a su vez en ángulos relativos o en ángulos absolutos. Y según la necesidad que tenga cada persona, pues vamos a tomar muchas de estas medidas para asegurar que el sistema de posicionamiento es apropiado, o vamos simplemente a tomar unos básicos para hacerlo. A continuación, les vamos a lanzar una pregunta más por el Zoom. Queremos saber si les gustaría que hiciéramos otro webinario sobre un tema específico de todo esto que hemos hablado hoy. Por aquí la crítica nos ayudó a lanzarla. ¿Les gustaría que habláramos más sobre la evaluación en sedente, sobre la evaluación en camilla, la pelvis, las piernas, si se puede reducir o no, todos esos ángulos de las piernas, sobre simulación manual y uso de soportes temporales, o sobre toma de medidas? Cuéntenos y yo voy leyendo por aquí el comentario de Gustavo. Vamos a dar otros minutos, otros segundos. Súper. Ya la mayoría de ustedes han votado y vamos a compartir las respuestas a ver cuál fue el ganador. Evaluación en camilla. Piernas, la relación de las pelvis y las piernas. Si es flexible, estructurado, se puede reducir o no. Súper, muchas gracias. Y también queremos saber si preferirían un webinario en vivo, como este que estamos teniendo, que obviamente luego queda grabado en nuestro canal de YouTube, o si creen que uno en vivo no es como tan necesario y más bien quisieran verlo en nuestro canal de YouTube. Y Juli por aquí nos escribe en el chat: simulación manual, soportes temporales también. Es que no solo dejas de seleccionar una, sí. Muchas gracias, Juli. Crítica, can you share the other question, please? Aquí me fui por acá. Ahí ya la están viendo, ¿cierto? Y Gustavo, si nos quieres elaborar un poquito más sobre la pregunta que nos hiciste ahí en el chat, dice que cuando tienes a un paciente con escoliosis y con mucha escoliosis, supongo, y su tronco está hacia un lado,
de manera a las que sus piernas quedan cerca de las llantas traseras. Me gustaría saber cuál es la recomendación. Si nos puedes explicar un poquito más a qué te refieres, sería súper. Y por aquí nos comentan también en el chat que sería bueno ambas formas, sincrónico y asincrónico. Perfecto. Que es como en vivo para resolver dudas. Gracias, Eduardo. Súper. Aunque ustedes están muy callados hoy, yo no los he dejado hablar. He hablado como una loca. Les voy a compartir aquí los resultados. Listo, la mayoría de ustedes lo prefieren en vivo. Obviamente luego queda grabado y pueden volver, pueden compartirlo con sus colegas. Muchas gracias por contarnos esto. Y vamos a hablar ahora en los últimos 10 minutos que nos quedan sobre la importancia del contexto y cómo podemos utilizar todas estas cosas que ya tenemos en la cabeza para seleccionar el producto más apropiado. Como lo saben ustedes, el contexto es fundamental. Pensar en el contexto significa que la persona esté en el centro de nuestros procesos. Significa también pensar en nuestros conocimientos como proveedores de sillas de ruedas y por eso nuevamente la invitación a certificarnos, a seguir aprendiendo, a demostrar que sí tenemos estas competencias y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Se relaciona también con el servicio de provisión, con las políticas de nuestro país, con los productos que tenemos disponibles. Carolina nos pide que nos devolvamos un segundito acá. Te lo comparto, Caro, para que le tomes ahí la fotico. Y estas diapositivas, al igual que los documentos de los que hemos hablado, se los vamos a enviar al finalizar en un correo electrónico con el enlace a la grabación de YouTube, para que puedan verlo y compartirlo. Entonces, todo esto del contexto es muy importante porque si yo no lo tengo en cuenta, pues el usuario no va a poder acceder a lo que necesita, ¿cierto? Si no hay un sistema que efectivamente se encargue de entregar ese producto a la persona, pues vamos a tener muchísimas dificultades. ¿Cómo evaluar el contexto? Pues hay que tener en cuenta el entorno, donde se va a utilizar la silla de ruedas, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, durante la recreación. Hay que saber qué dificultades tiene la persona para moverse, evaluar el entorno, medir el tamaño de las puertas, medir el espacio de giro, las alturas con las cuales va a interactuar esa silla de ruedas, porque si yo no pienso en la altura y luego por cosas de la vida, porque no se me ocurrió, la nueva silla es mucho más bajita que la anterior, pues resulta que ya le va a quedar a la persona así en el escritorio en el que trabajaba o no va a entrar en el comedor, por ejemplo. Hay que tener en cuenta todo eso. El tipo de transporte, si es accesible y quién va a financiar ese producto. Vamos a saltarnos esta. Y cuando hablamos de evaluación del usuario, hablamos de poder seleccionar una silla de ruedas con base en todas estas cosas que ya descubrimos, tanto de la persona como del contexto. No podemos saltarnos este paso de este proceso de pensamiento. Es súper divertido, a mí me encanta, y es muy importante porque es precisamente lo que va a asegurar que esa silla sí va a ser apropiada. No sé cómo funciona en sus contextos, ahorita podemos hablar un poquito más de eso, pero en algunos contextos una persona prescribe la silla de ruedas muchas veces sin tiempo de hacer una evaluación apropiada, luego otra persona toma las medidas, luego otra persona la entrega, y eso es muy complicado, ¿cierto? Es la realidad de muchos contextos, pero si cada vez más sabemos por qué ese no es el proceso apropiado, pues podemos empezar a abogar y a defender por cambios en la manera como hacemos las cosas. Entonces, la postura excedente, toda la información que tenemos de la postura excedente, la vamos a relacionar con el sistema de posicionamiento que, que va a tener la silla de ruedas. Las habilidades funcionales, cómo se propulsa, cómo se relaciona con el entorno, lo vamos a relacionar con el sistema de movilidad, qué tipo de llantas vamos a tener, si va a ser motorizada, qué tipo de joystick, si va a tener asistencia para la propulsión, cuál es la forma más adecuada. Las distorsiones corporales que vimos, esas oblicuidades, esa escoliosis que nos menciona Gustavo también en su comentario, todo esto lo vamos a relacionar con los dispositivos de apoyo postural, al igual que la simulación manual. Ya en la simulación manual yo sé qué tan grande debo tener el cojín a un lado versus el otro, qué tan altos tienen que estar esos soportes laterales. Y cuando hablamos también de las medidas corporales, pues tenemos también esos ángulos que logra el cuerpo de la persona y que podemos relacionarlos con esas medidas o esos ángulos que tenemos en las superficies de apoyo. Entonces, es
fundamental poder hacer una buena evaluación para luego de esa buena evaluación poder relacionar eso con el sistema de posicionamiento. Solo para recordarles que son 8 pasos, estos fueron solamente 2, que en todos estos pasos hay demasiados actores. Esto no quiere decir que yo tenga que ser capaz de hacer el estudio, de prescribir, de buscar la manera de financiar, de luego entregar, de luego capacitar, de hacer mantenimiento. Somos muchos actores diferentes, entonces por eso es tan importante poder asegurar, digamos, este conocimiento general de los 8 pasos y este trabajo en equipo. Por aquí les dejo las referencias que utilizamos para crear esta presentación, si le quieren tomar una fotico. Espero que hayan publicado muchas cosas en nuestro nuevo Instagram, que nos hayan tagueado. Ahorita me meto a compartir todo. Y quienes estén interesados en convertirse en proveedores de sillas de ruedas certificados por la Sociedad Internacional, pueden hacerlo. El código de descuento, hay un descuento especial para ustedes, es ISWP Web 2. Ahí lo tienen en la pantalla, ISWP Web 2. Para garantizar una evaluación adecuada y una selección apropiada de la silla de ruedas, necesitamos personal capacitado. El hecho de que todos ustedes estén aquí, como 80 y muchos vía ahorita, quiere decir que todos nosotros estamos comprometidos con hacer procesos apropiados para nuestros usuarios. Entonces, los invito a que den el siguiente paso y es certificarse para demostrar muchísimo más ese compromiso. Vamos a tener otro webinario, por aquí les dejo la fecha y tenemos unos 4 minuticos adicionales para responder algunos comentarios que tenemos aquí en el chat. Muchas gracias a todos por su participación. Si alguien quiere abrir su micrófono también y conversar, adelante. Yo voy a ir leyendo por aquí. Ya Gustavo nos ha estado hablando ahorita de la relación entre la escoliosis y la posible luxación o subluxación de caderas. Es muy interesante, Gustavo, eso que nos mencionas, cuando son muchas veces una luxación de caderas, como hace que la cabeza del fémur sostiene la pelvis, ¿cierto? Entonces, si yo ya no tengo, lo dañé, ahora lo arreglo. Si ya no tengo la cabeza del fémur donde debería estar, entonces generalmente puedo generar ahí una oblicuidad pélvica y luego esa oblicuidad puede generar esa escoliosis tan severa. Entonces, eso puede suceder y necesita una intervención mucho más integral, no solamente el sistema de posicionamiento en la silla de ruedas, sino posiblemente también posicionamiento y cuidado postural, cirugías y otro tipo de intervención. Florencia nos dice por aquí a quién le corresponde trasladar las medidas de la segmentación corporal a las medidas del sistema de apoyo. Florencia, eso depende mucho del contexto. No sé si algunos se quieran animar a contestar eso. En mi experiencia y lo que pasa en Colombia es que quienes toman las medidas ponen las medidas del usuario. Yo pongo asteriscos en cosas importantes, por ejemplo, en el largo de las piernas y en el largo de la espalda, pongo asteriscos y pongo tener en cuenta altura del cojín, pero es la persona técnica quien luego hace esa diferenciación. Hay otros casos y otros contextos en el cual quien toma, por ejemplo en Estados Unidos, quien toma las medidas lo hace siempre con el apoyo del técnico que va a mandar a diseñar, digamos, el producto, y la order form, como la llaman allá, tiene en la parte de acá las medidas de la persona y la relaciona en la parte de allá de otra con las medidas del sistema de posicionamiento y lo llenan juntos. En los formatos que yo utilizo también muchas veces tengo las dos y dependiendo del caso y del proveedor con el que trabaje, lleno una sola u otra sola. Si alguien más nos quiere contar cómo funciona en su contexto, adelante. Nos dicen también por aquí, este tema siempre me ha gustado, me gustaría saber dónde puedo ser un profesional en la prescripción y en la fabricación de sillas de ruedas aquí en Colombia, en el exterior. Si quieres, ahorita te comparto mi contacto y podemos como conversar un poquito más sobre lo que estás buscando y darte recomendaciones. De todas maneras, el ser certificado como proveedor de sillas de ruedas, pues puede apoyarte en ese proceso de ser profesional en todos los pasos, no solamente en prescripción, pero pues también aplica. Hola. Hola, Caro. Bien, ¿cómo andas?
No, con respecto a la pregunta anterior y el contexto en Argentina, en relación a quién toma las medidas, nosotros aquí tomamos las medidas, hacemos responsable al proveedor. En la prescripción la hacemos, yo trabajo en pacientes pediátricos, o sea que varían sus tamaños en el momento que se indica hasta que obtiene su equipamiento, y lo que hacemos es toma de medida con control médico y entrega con control médico, donde ahí podemos ajustar los dos tipos de medidas, ¿no? Porque si yo mando solo las medidas, a lo mejor me entregan al año el equipamiento con esas mediciones hechas viejas, y me hacen responsable a la persona que prescribe de que ese dispositivo no es el adecuado. Entonces lo mejor es hacer una combinación que esté el técnico, sobre todo cuando deben colocarle a su prótesis la espuma, ¿listo? Y a la otra... Gracias, Caro, perfecto. Creo que Juliet ahí se desmuteó sin querer. Muchísimas gracias. Estoy viendo que ya son las 10:01 en donde yo estoy en el mundo. Si alguien se tiene que salir, adelante. Muchas gracias por su participación. Sin embargo, hay un par de comentarios en el chat que quisiera seguir comentando. Entonces, oficialmente hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Y ya voy a seguir con estos comentarios tan interesantes. Por ejemplo, el que nos hace Marcelo con relación a la retroversión pélvica. Claro, yo menciono la importancia de una anteversión pélvica, una pelvis neutra para lograr esta posición en general, ¿cierto? Pero nada es general ni en las sillas de ruedas ni en el mundo. Y Marcelo nos comenta de un punto muy importante, y es que muchas veces las personas que tienen lesiones medulares altas van a necesitar esa retroversión pélvica para poder estar mejor posicionados. Lo que pasa cuando hay anteversión pélvica es que la columna se vuelve mucho más flexible porque el espacio entre los discos, digamos, puede aumentar un poquito más el espacio anterior, y eso puede generar mayor movimiento. Cuando hacemos una retroversión pélvica, eso nos puede ayudar a estar un poquito más estructurados. Es como si fueran unas fichitas de Lego y se ponen una sobre la otra mejor estructuradas, y eso, esta posición, esa retroversión y ese tronco cifótico es lo que va a dar la estabilidad, y así va a ser más fácil para las personas utilizar sus manos. En el caso de las personas que tienen lesiones medulares altas, cuando no es posible lograr esa anteversión. Muchas gracias por tu comentario, Marcelo. Nico nos da agradecimientos y saludos desde Uruguay. Muchas gracias, Nico. Gracias, Caro. Gracias a todos.